Problema 2. Se produce amoníaco mediante la reacción nitrógeno más hidrógeno que produce amoníaco. Usando el proceso indicado en el diagrama de flujo, la reacción ocurre en dos reactores adiabáticos acoplados en serie. La conversión en la primera etapa es del 10% y los productos de dicha etapa se enfrían hasta 425 grados Celsius, mediante el mezclado con alimentación fresca. Si al reactor 1 se alimentan 2.8 kilogramos por hora de nitrógeno y con la información presentada en el diagrama determine la temperatura del efluente en el primer reactor, el flujo de la corriente 3 mol por hora y la conversión del segundo reactor. Entonces nos piden temperatura 2, flujo de la corriente 3 y la conversión en el segundo reactor. ¿Ok? Y nos dan datos adicionales, los CPs. Entonces, lo mismo, vamos a ocupar un pizarrón nuevo. A ver qué tal sale. No lo he usado, pero creo que puedo cortar imágenes ahí mismo para que sea más práctico. Vamos a probarlo. Si podemos pegar la imagen, ya la hicimos. Creo que sí, pero la tengo que guardar. Oh, ok, entonces tenemos este reactor. Nos dice que en uno se alimentan no, perdón, la masa de hidrógeno. Ya cierro esto, seguimos viendo. La masa de hidrógeno que se alimenta, perdón, de nitrógeno son 2.8 kilogramos. La masa de nitrógeno en uno es igual a 2.8 kilogramos. Uy, esto está mejorcito este pizarra. Kilogramos por hora. Perdón, me emocioné poquito. Entonces, esa es nuestra base de cálculo. Nos dice que de nitrógeno en uno tenemos 2.8 kilogramos. Entonces, siempre que tenemos una reacción química, lo más conveniente pues es trabajar todo esto en moles. Entonces vamos a modificarlo. Esto en moles, pues es los moles de nitrógeno en uno van a ser igual a la masa de nitrógeno entre el peso molecular del nitrógeno. Por lo tanto, tenemos 2.8 kilogramos y el peso molecular del nitrógeno es 28 kilogramos por kilomol. Eso nos da un total de 0.10 kilomoles, creo. Déjenme guardarlo de cinética. Oh, creo que no está programado. Bueno, 2.8 entre 28, 0.1, está correcto. Kilomol por hora. Ok, entonces ahí está. Ya lo tenemos todo en kilomol.
Paso número 1, base de cálculo. Luego, paso número 2, datos extra. Como tenemos fracción, pues podemos sacar el total. Cero punto diez entre 0.25 nos da 0.40 kilomol por hora. Por lo tanto, pues podemos conocer las moles de hidrógeno que tenemos en uno. Serían 0.75 su fracción. Si el nitrógeno es 25, pues el resto tiene que ser de hidrógeno, que nos da 0.30 kilomol por hora. Paso número 1, base de cálculo. Manejamos todo en las unidades que nos conviene, que en este caso como es reacción química nos conviene manejar las moles. Después eh, calculamos o obtenemos datos extra de esa base de cálculo. Y ahí paso número 3, balance de materia. Como es un reactor químico, oh, está más bonito este pesado. Como tenemos un reactor, como tenemos un reactor químico, pues en este reactor ocurre una reacción. Por lo tanto, hay que usar un PERS. Oye, hasta escribo mejor. Perdonen que me emocione, pero es que este pizarrón está muy chulo. Hacemos un balance con reacción química. Por lo tanto, pues solamente tenemos hidrógeno y nitrógeno. Y hay que ver pues qué reacción está llevándose a cabo. La reacción que se lleva a cabo es nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco. La balanceamos y es una mol de nitrógeno de este lado y una mol del otro lado y 3 moles de hidrógeno de este lado y 3 moles de hidrógeno del otro lado. Esa es una forma, la pueden balancear de otra forma y va a dar exactamente lo mismo, ¿vale? No importa cómo la balanceen, el balance va a quedar igual. Para el hidrógeno, quedaría las moles de hidrógeno que entran en uno menos las moles de hidrógeno que reaccionan en mi reacción son iguales a las moles de hidrógeno que salen de mi reactor en 2. Y para el era demasiado bueno para ser verdad. Shit, no puedo copiarlo. Ni con esta. Nilsson, chavo, no puedo copiarlo. Era demasiado bueno para ser verdad. Ni modo. Transcribir todo. Y para el nitrógeno, serían las moles de nitrógeno en 2, en uno, perdón, menos las que reaccionan, son iguales a las que salen. De las cuales, pues solamente conocemos la que alimentamos, que son 0.10 de, perdón, 0.30 de hidrógeno y 0.10 de nitrógeno, ¿va? Y ya, no podemos hacer nada más, no podemos, matemáticamente no podemos resolver esto, son 4 incógnitas con 2 ecuaciones. Entonces, si el balance no funciona,
nos vamos al texto. El texto nos dice, si al reactor se alimentan 2.8 kilogramos de hidrógeno, no, perdón, la conversión en la primera etapa es del 10% y los productos de dicha etapa se enfrían hasta 425. ¿Ok? Entonces nos está diciendo ya por automático que la conversión en la primera etapa, y aquí como pongo letritas, la eficiencia de mi reactivo limitante, pues van a ser las moles que reaccionan entre las moles que alimento del reactivo limitante. Ahora, ¿quién es mi reactivo limitante? Pues hay que determinarlo. Tenemos que para el hidrógeno alimentamos 0.30 y su coeficiente estequiométrico es 1.15, 5. Y para el nitrógeno alimentamos 0.10 y su coeficiente es 0.50. ¿Cuál es más chica? 0.30 entre 1.5 y 0.10 entre 0.5. Ambos dan 0.2. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay reactivo limitante, que los dos se consumen al mismo tiempo. Por lo tanto, esta ecuación de acá la podemos agarrar como nosotros querramos. O sea, lo podemos agarrar para el hidrógeno o lo podemos agarrar para el nitrógeno y nos va a dar lo mismo. ¿Okay? Entonces, vamos a agarrarla para el, no sé, el hidrógeno. Vamos a hacerla para ambas, para que vean que da lo mismo. Los moles que reaccionan de hidrógeno entre los moles que alimento de hidrógeno, que son 0.30. Por lo tanto, pues las moles de hidrógeno que reaccionan son iguales a 0.30 por la eficiencia, 0.10. O sea, 0.03 kilomol por hora. 0.3 por 0.10. 0.03. Ya tenemos lo que reacciona de hidrógeno con la reacción química. Oh, sí puedo copiar, pero no puedo seleccionar. Con la reacción química podemos decir que teóricamente, que en teoría necesitamos estos moles. Realmente pues no está pasando eso. Realmente pues nosotros tenemos haciendo reaccionar 0.3 de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cuánto va a reaccionar de nitrógeno? Pues 0.3 por 0.5 es 0.015. 0.015 entre 1.5 nos da 0.01. Y el doble de 0.01 pues es 0.02. Eso es lo que está reaccionando y produciéndose en mi reacción química. Que es lo mismo que si nosotros hubiéramos agarrado la ecuación de la eficiencia, pero ahora transcrita para el hidrógeno, para el nitrógeno, perdón. Serían 0.10. Este sería el nitrógeno que reaccione. Como los dos se consumen al mismo tiempo, pues está de más que a quien agarremos. 0.10 por 0.10 pues nos da 0.1. Y es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? 0.01 moles que reaccionan de nitrógeno. Y al hacer la relación de coeficientes estequiométricos nos da lo mismo en todos.
Entonces ya tenemos los moles que reaccionan de nitrógeno, los moles que reaccionan de hidrógeno y los moles de NH3 que se producen. Así que ya podemos resolver nuestro balance. El hidrógeno que reacciona es 0.01, el nitrógeno que reacciona, perdón, el hidrógeno es 0.03 y el hidrógeno es 0.01. Por lo tanto, lo que sale de hidrógeno es 0.27 y lo que sale de nitrógeno 0.09, ambos kilomol por hora. Vamos a ir arrastrando nuestra imagen porque pues ya podemos poner imagen. Oh shit, se quedó arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Y hay tantos colores en este. No sé ni qué escoger. Tenemos a la entrada 0.30 de nitrógeno. Perdón, de hidrógeno tenemos 0.10, de nitrógeno 0.30 y salen 0.20, bueno, 0.09 de nitrógeno y 0.27 de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, si alimento nitrógeno e hidrógeno y acá una línea de nitrógeno y hidrógeno, ¿qué me va a dar? Pues una línea de nitrógeno e hidrógeno. ¿Ok? Oye, ¿no hace falta el producto? Oh, sí, y amoníaco. Y el amoníaco tenemos, oh, ni siquiera dice el balance del amoníaco. El producto tenemos que lo que se produce, los moles de amoníaco, en, que se producen son iguales a las que salen. Y estas son 0.02. Entonces aquí tenemos 0.02 moles de amoníaco, por lo tanto, si entra amoníaco, tiene que salir amoníaco. En este equipo o en este nodo no hay una reacción química, solamente se están mezclando. Así que vamos bien, ¿hay alguna duda? Todo bien. Sí, ahí vamos. Va. Entonces, si nosotros planteamos un balance de materia en el nodo, nos quedaría que lo que entra es igual a lo que sale. Por componente, pues, las moles de nitrógeno que entran son iguales a las moles de nitrógeno que salen. Y lo mismo para el hidrógeno y lo mismo para el amoníaco. Solamente que el amoníaco solamente está presente en 2 y no está presente en 3. De este balance solamente conozco lo que entra de nitrógeno 0.09, 0.27 y 0.02. Entonces ya tenemos el amoníaco que sale.
Lo mismo, tenemos una ecuación, bueno, dos ecuaciones con cuatro incógnitas, por lo tanto, matemáticamente no se puede resolver. Como no podemos hacer un balance en el segundo reactor porque no tenemos datos ni de entrada ni de salida, pues hay que hacer con los datos que tenemos que empezar a buscar cosillas. Entonces, si el balance no funciona, nos vamos al texto y tratemos de buscar pues información adicional que nos diga. En el texto tenemos que buscar información adicional que nos pueda complementar. Conocemos las fracciones de nitrógeno y de hidrógeno en 3 nada más, pero no conocemos las de 2 ni las de 4. Pero en 2 pues conozco todos mis componentes. Si lo ponemos en términos de fracciones, el nitrógeno en 3 pues es la fracción del nitrógeno 0.25 por N3 y la fracción del hidrógeno 0.75 por N3. Aún así, sigue habiendo 3 variables con solamente 2 ecuaciones. Seguimos sin poderlo resolver matemáticamente. Hay problemas, sobre todo en los ETS, donde se tiene que hacer un balance de materia y un balance de energía. El balance de energía nos va a dar una ecuación extra que nos permita resolver este tipo de problemas. ¿Vale? Bueno, tenemos incluso esta ecuación, pero vamos a ver si podemos resolverla sin el balance de energía, que no creo. No, se ven determinados. Sabemos que N2 pues es la suma de todos los componentes, ¿no? 0.09 más 0.27, 0.36 más 0.02, 0.38. Si tuviéramos las fracciones de aquí, pues sería más sencillo, pero pues no las conocemos. Entonces no podemos resolverlo algebraicamente. Bueno, como no tenemos ya más datos que hacer, pues si el balance de masa no funciona y si el texto no nos sirve, hay que hacer álgebra. Y si el álgebra, incluso hay que combinar el balance de energía. Por lo tanto, si planteamos un balance de energía en el nodo, nos quedaría que la energía que entra, energía en 2, más la energía en 3, es igual a la que sale. Suponiendo que no hay pérdidas de energía y en este tipo de equipos no se suministra ni se retira calor, ¿vale? Solamente se mezclan dos líneas diferentes. Hacemos el análisis para ver si lo podemos calcular. Tengo masa y temperatura 2, no. Tengo la masa, pero la temperatura 2 no la tengo. Entonces no lo puedo calcular. Energía en 3, tampoco. No tengo masa, tengo temperaturas nada más. Y energía en 4, pues tampoco. No tengo masas ni temperatura. Entonces ni me meto ahí porque no voy a poder calcular absolutamente nada. Como no puedo calcular nada, pues nos vamos a lo que sí puedo calcular. Si nosotros planteamos un balance de energía, pero ahora en el reactor, nos quedaría que la energía en 1 más el calor suministrado o retirado
COVID. Calor suministrado o retirado es igual a la energía que sale más el calor de la reacción, porque es un reactor y hay reacción química. Lo mismo hacemos el análisis. Energía en 1 la puedo calcular, tengo masa y temperatura. Calor suministrado es 0 porque es un reactor adiabático. Puedo calcular el calor de la reacción y solamente tengo una incógnita. Por lo tanto, como es una incógnita, lo puedo resolver. Energía en 1 es la sumatoria de todos los componentes. 0.030 de nitrógeno por su Cp del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno más la cantidad que tenemos de nitrógeno por su Cp. Temperatura de mi línea menos la de referencia. Sustituimos. Cp nos la dan en calorías por mol, pero calorías por mol es lo mismo que si tuviéramos kilocaloría por kilomol. Cp ¿de quién estamos? Del hidrógeno, 7 más 0.10 por 7.5 y esto no por la temperatura 2, que es 425, menos la de referencia, que es 25. ¿Por qué 25? Porque, bueno, como nos están dando datos delta HF estándar, este cosito nos está diciendo que son datos estándar. Y las condiciones estándar de presión y temperatura son 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. No nos dice que sea 25, nos dice que está en datos estándar, por lo tanto, pues tomamos 25. $1140 kilocalorías por hora. Ahora, el calor de la reacción pues va a ser las moles que reaccionan entre el coeficiente estequiométrico por el delta H de reacción. Moles que reaccionan, yo puedo agarrar el que quiera, 0.30 entre el coeficiente estequiométrico. Como agarré las moles del nitrógeno, las moles, perdón, del hidrógeno, pues tengo que agarrar el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, o sea, 1.5 por el delta H de reacción. Pero el delta H de reacción sí me causa un poquito de conflicto que no se pueda como copiar. No sé si haya manera. No. Chale, es que soy bien flojo. No me gusta escribir todo de nuevo. Por el delta H de reacción, pero bueno, el delta H de reacción sabemos que es el delta H de formación de mis productos, en este caso del NH3, menos mis reactivos, pero mis reactivos es hidrógeno y nitrógeno y su delta H de formación es 0. Por lo tanto, pues no tenemos datos de delta H de formación de hidrógeno y nitrógeno. Incluso el problema ni siquiera nos lo da. Solamente nos da el delta H de formación del amoníaco, que son menos 10.92. Y esto va multiplicado por el coeficiente estequiométrico del amoníaco.
que es 1, ¿no? Lo dejamos como 1. Como 1. Sustituimos y nos queda que esto es igual a 0.20 por menos 10.92 kilocalorías por mol. Ojito, ¿eh? Kilocalorías por mol. Y esto está en kilomol. Para no meternos en broncas, multiplicamos esto por 1000, nos da 200 y ya son moles. Moles por hora. $200 por menos 10.92 menos 2184 menos 2184 kilocalorías por hora. Ya tenemos el calor de la reacción, ya tenemos la energía en 1, podemos despejar a la energía en 2. La energía en 2 va a ser la energía en 1 menos el calor de reacción. Se hace 1140 menos 2184. $1140 más 2184. 3324 kilocalorías por hora. Ya tenemos energía en 2. Entonces ya tenemos una incógnita menos de este lado. Del balance de energía en nuestro mezclador. Ahora, como seguimos atorados en el nodo, no podemos avanzar al segundo reactor. Tenemos que plantear un balance de energía y ver si nos quedan las mismas incógnitas. Si nosotros desarrollamos la energía en 3, pues vamos a tener de incógnitas las moles de mis componentes en 3, ¿no? Y si nosotros desarrollamos la energía en 4, pues vamos a tener como incógnita las moles de mis componentes en 4. Que son las mismas incógnitas que nosotros tenemos en nuestro balance de masa. Vamos a ver si lo podemos complementar o si lo podemos juntar para que tenga solución. De hecho, creo que le faltan datos. Es que este problema lo pusieron en un ETS y decía que el CP de 3 era igual al CP de 2 y al CP de 4. Pero bueno, no sé si con estos, aquí no lo menciona, no sé si con estos datos específicos que nos dan se puede resolver. Vamos a ver. Entonces, E3 es muy parecido a E1. Perdonen mi chihuahueño. Sería las moles que tenemos, no las conocemos, pero sabemos que es 0.25 de hidrógeno, es 0.75
de N3. Estos tres. Por el Cp del hidrógeno y 0.25 de N3 por el Cp del nitrógeno, temperatura 3 menos la de referencia. O sea, esto sería 0.25 por 7 de N3, 0.10, no, 0.75, perdón, la fracción por el Cp y N3. Luego 0.25 por el Cp por N3 y la temperatura acá es de 50. Si desarrollamos esto, .75 por 7 más .25 por 7.5 este .75 por 7 es 5.25 y como es N3, o sea, ambos son N3, los puedo sumar. 5.25 de N3 más 1.875 de N3, pues nos da 7.125 de N3, ¿vale? Porque es la misma incógnita. Y todo eso está multiplicando a delta T, que son 25. Por 25 nos da 178.125 de N3. Entonces tenemos una ecuación que nos deja todo en términos de masa, ¿va? Entonces, la energía en 3 la podemos expresar como 178.125 de N3. Ahora, la energía en 4 serían las moles de hidrógeno en 4. Perdón, a veces me pierdo en el limbo. Luego nitrógeno. Y el amoníaco. Temperatura 4 menos temperatura de referencia. ¿Ok? Sabemos que de esta ecuación y del balance que habíamos planteado, pues que las moles de... No, otro balance. Aquí. Este tipo de problemas es más algebraico, pero también nos ponen en los ETS. Entonces, hay problemas en los que de plano tienes que hacer mucha álgebra, sobre todo juntar balance de masa con balance de energía, para que puedas llegar a una solución. Entonces, sabemos que los moles de nitrógeno en 4 es esto de aquí. ¿Okay? Entonces, podemos transcribir y decir que la energía en 4 es igual a 0.09 más 0.25 de N3 y todo eso multiplica al Cp del nitrógeno. Oh, siempre los confundo. La energía en 4 es igual a 0.27 más 0.75 de N3 y todo eso está multiplicando a 7, que es el Cp del hidrógeno, más
0.09 más 0.25 de N3, que multiplica a 7.5, que es el Cp del nitrógeno, más 0.02 por 14.14, que es el Cp del amoníaco. Y toda esa sumatoria se multiplica por 400, que es 425 menos 25, 400, ¿vale? Entonces vamos a ir quitando paréntesis. Vamos a primero a resolver 7 por 0.75 y 7 por 0.27 para quitar este paréntesis. Entonces la energía en 4 es igual a 7 por 0.27, 1.89. 1.89 más 7 por 0.75, 5.25 de N3. Ya quitamos el primer paréntesis. Luego más, vamos a quitar el segundo. 7.5 por 0.25 y por 0.9. 0.09 por 7.5, 0.675 más 7.5 por 0.25, 1.875 de N3 más 0.02 por 14.28 por 400, ¿vale? Es solamente un poquito de álgebra. Ya que quitamos los paréntesis, pues ahora juntamos lo que podemos juntar y lo que no, pues solamente lo sumamos. 5.25 de N3, déjalo algo más grueso porque no se ve esta cosa. 5.25 de N3 más 1.875 de N3 y los demás no son variables, son constantes. Lo sumamos también. Por lo tanto, energía en 4 es igual a 1.89 más 0.675 más 0.28. 2.845 más 5.25 más 1.875, 7.125 de N3 multiplicado por 400. Luego, 400 por 2.85 y 7.125 por 400 también. Y nos queda que todo el chorote que hicimos para que la energía en 4 la podamos calcular como 1138 por 2850 de N3. Más, perdón. Tardes ya. Entonces tenemos un balance de energía que nos dice, ok, tú tienes tu balance de energía en el nodo, de la cual energía en 2 son 3324 kilocalorías. La energía en 3 es 178.125 de N3 y la energía en 4 1138 más 2850 también de N3. Y nos queda una ecuación que junto con el balance de masa y el balance de energía podemos despejar a N3. Ay, está bien bueno este problema. Me gusta mucho. El de ETS estaba más sencillo. Y despejamos N3. Nos quedaría 1138 menos 3324 entre
178.125 menos 2850. Este que está sumando lo paso restando. Este que está sumando lo paso restando. Nos queda la parte de arriba. Y ambos que están multiplicando pasan dividiendo. Entonces, 1138 menos 3324, 178.125 menos 2850. Y nos da tan solo que tenemos 0.81 moles, perdón, kilomoles de 3. Y todavía no acabamos. Ya que tenemos eso, podemos calcular ahora sí el nitrógeno en 3. El nitrógeno 25. Y el hidrógeno que es 0.2045. Hora y 0.60 y 1.36. Ya está, muchachones. Tenemos ya el nitrógeno en 2 y el hidrógeno en 3. Podemos calcular ya el hidrógeno y el nitrógeno en 4, que es esta parte de acá. El nitrógeno, ay, cabrón, sería eso, pues es 0.2945. Y este de acá, 0.8836. Y abajo, pues igual, ¿no? Se queda tal cual. Por hora. Mi vecino trae unos cumbiones que, uff. Ahora sí, ya tenemos todo en el reactor. A la entrada. Tenemos el hidrógeno. Deja arrastrar esta cosa. Esta es mi imagen. Creo que la tengo establecida como predeterminada. Uy, sí. Carajo, lo que este pizarroncito me está gustando mucho. Entonces ya tenemos que aquí son 0.2045. Acá 0.88. Perdón, 0.61. Acá abajo 0.2945, 0.8836 y 0.02. Como ya tenemos datos en el reactor, ahora sí podemos plantear balances en el reactor 2. Como hay reacción química, pues es un PERS. El PERS es exactamente el mismo que teníamos antes. ¿Dónde está? Y creo que puedo guardar el screenshot de esta del problema y mandárselos. Entonces está mejor este. El balance quedaría así. Ahí está.
Solamente que lo que entra, pues no es 0.30. Lo que entra es 0.2945. Lo que entra de nitrógeno es 0.8836. No sé cuánto reaccione. Tampoco sé cuánto reacciona de nitrógeno. Por lo tanto, pues no sé cuánto sale. Y aquí también entra. Entonces las moles de amoníaco que entran. ¿Y cuántas moles de amoníaco entran? Pues 0.02. Y no sabemos cuánto sale. Ese sería el balance en el reactor 2. Como no podemos resolverlo y no nos dan eficiencia como en el reactor 1, pues tenemos que hacer igual un poquito de álgebra. Entonces transcribimos esto. ¿Dónde está mi reacción química? Aquí. Sabemos que en teoría deberíamos de tener esto, pero que realmente nosotros estamos haciendo reaccionar, bueno, producir X cantidad de amoníaco. Necesitamos pues 1.5 X cantidad y 0.5 X cantidad de nitrógeno. Así que transcribiendo eso, nosotros podemos obtener el balance de esta manera. Que las moles que reaccionan de hidrógeno es 1.5X. Las moles de nitrógeno que reaccionan son 0.5X. Y lo que se produce son X cantidad. Ya lo habíamos hecho antes. Pero insisto, no podemos o no conocemos la cantidad que reacciona, o sea, no conocemos X y tampoco conocemos lo que sale. Como en el otro problema que hicimos este tipo de relaciones, pues solamente si sumábamos lo que salía, despejábamos X. En este caso no. En este caso tenemos que, como ya no podemos hacer nada del texto, pues vámonos a lo que sí podemos hacer. La energía en 4 más el calor suministrado o retirado es igual a la energía que sale, 5, más el calor de reacción. Y veamos, energía en 4 la puedo calcular. Calor suministrado es adiabático, es 0. Energía en 5, pues no conozco nada de lo que sale. Y el calor de reacción, no conozco nada tampoco de lo que reacciona. Entonces en 5. Pero, lo que yo tengo en 5 tiene en común que es lo que reacciona, ¿no? Por lo tanto, puedo transcribir esta ecuación y dejar todo en términos de X. Vamos a ver cómo. La energía en 4 ya la habíamos calculado. Bueno, tenemos que la energía en 4 era esto. Y que la energía en 3 era la energía en 3. Las moles de 3 era 0.8181. Entonces ya tenemos la energía. La energía en 4 es esto. $3,469
0.59 kilocalorías por hora. La energía en 5 hay que desarrollarla completamente. La energía en 5 son los moles de 5. Vamos a poner los del nitrógeno primero, que es 0.2945 menos... Oh, shit. 0.2945 menos 1.5x por el Cp del hidrógeno más 0.8836 menos 0.5x por el Cp del hidrógeno, del nitrógeno, perdón, más 0.02 más x por el Cp del amoníaco. Y todo eso multiplicado por 535 menos 25. Si se dan cuenta, es muy parecida a la ecuación que teníamos de N3. La única variable que tenemos pues es X. Entonces, para no hacer toda esta ecuación, no me deja pegarla. Bueno, vamos a hacer el solve. Y su teja resuelve ese tipo de ecuaciones. Le ponen 0.2945 menos 1.5 por X por el Cp del hidrógeno, que son 7, más 0.8836 menos 0.5 por X por 7.5 más 0.02 más X por 14, y todo esto es igual a la energía 4, X. Bueno, si le ponen coma E4 es más fácil, ¿vale? Ya te la despeja completamente. No hay que hacer el álgebra. Si ustedes quieren resolver a X, pues ya, eso es lo que vale X, pero no nos conviene que todo quede en términos de la energía en 4. Entonces, la energía en 4, perdón, en 5, es igual. Ah, me faltó el 535, qué tonto. Todo esto, recuerden que está multiplicando al 515. Y hay que cerrar el paréntesis acá. Okay. Ok, entonces tenemos esta ecuación. Ya la tejas nos ahorró muchísimo tiempo. ¿Ustedes tienen tejas? No. Ya avísenme. Bueno, si tienen tejas, es de esta manera, solamente un solve, dejando dos variables, y ya, o sea, literal, como pueden ver, se los deja la ecuación que van a llegar. Si no tienen tejas, pues hay que hacer todo este procedimiento. Ir quitando paréntesis uno por uno. Es un poquito más largo, pero es exactamente lo mismo. Vean la ecuación que nos dio. Bueno, esta es la que nos dio a nosotros. Es lo mismo que en la anterior, ¿no? Así que no se preocupen, es lo mismo. Es 5 nos quedaría 515 por
8.9685 y 515 por 0.25. Serían 4618 menos 128.75 X. Eso es energía en 5. Y el calor de la reacción pues va a ser igual a los moles que reaccionan. Si yo agarro los de X, perdón, los de hidrógeno, pues sería 1.5X, que es lo que pusimos acá, entre su coeficiente estequiométrico, que es 1.5. Pues prácticamente lo que está reaccionando es X. X por el delta H de reacción, que ya vimos que era 10.95, 92, ¿ok? Como esta X está en kilomoles, pues son por 1000, ¿ok? 1000X. Para que estén moles. Y los moles de esta X con los moles de la delta H nos den kilocalorías. Entonces van a ser menos 10.920 kilocalorías por hora. Esto creo que yo es de los problemas más difíciles. Como podrán ver, no tiene una solución como lo que hemos visto. O sea, sí se resuelve tal vez con los 5 pasos de los balances, pero al meterle un balance de energía con datos diferentes y que todo te quede en términos de una sola variable, pues como podrán ver se empieza a complicar. Esto normalmente, esto lo van a volver a ver ustedes en la carrera en el curso de optimización, ¿vale? Optimización y simulación de procesos dejan todo en una variable para que puedan optimizar su proceso, ¿ok? Entonces sí lo van a utilizar, se manchan que se los pongan en tercer semestre, pero bueno. Ahí está un poquito de lo que van a ver a futuro. Entonces ya sustituimos todo en el balance de energía. E4, 34, 69, 59. Todo eso es igual a E5. 46, 18.78, 128.75X. Y, no, perdón, esto es X también. Es 1000X por esto, pues nos da menos 10.000X. Menos 10.920X. Y ya para solucionarlo, pues X nos daría este que está sumando, pasa restando. Y esos que están multiplicando pasan dividiendo. Cero punto 10, 41 kilomol por hora. Y una vez teniendo X, podemos resolver nuestro balance de masa. Está bueno, ¿no? ¿Habían visto algo así en sus cursos? No. Yo No. tampoco. Y se los ponen en los ETS. Se manchan. Pero está muy bueno. A mí me gusta mucho este problema. Si no abro con este problema es con el que cierro. Pero siempre lo hago.
Solamente que le hago el de LTS porque se me hace más sencillo. Este no lo he visto. De hecho, este no es de LTS, es de un examen departamental. Diciembre del 2017, examen departamental. Y eran dos problemas. O sea, era este problema y otro. Y en el ETS que a mí me gusta, era este problema y otros dos. Estaba larguísimo ese examen. Entonces es 0.1345. 0.8315 y 0.12401. Uf, qué chula de problema es este. Y bueno, esa sería la solución, ya que tenemos todo el balance de masa y el balance de energía. Vamos a ver qué nos piden. Inciso A, la temperatura de efluente del primer reactor. Bueno, no tenemos la temperatura, pero tenemos la energía en 2. ¿Dónde calculamos la energía en 2, güey? Aquí, la energía en 2, nada más es desarrollar esta ecuación y despejar a la temperatura, ¿no? El flujo de la corriente 3, N3, que nos costó bastantito. Aquí está. La conversión del segundo reactor, eso no la tenemos. La conversión en el segundo reactor son los moles que reaccionan. O sea, 1.5 por 0.10401. Los moles que alimento, 0.2945. Suponiendo que estoy agarrando el nitrógeno. El hidrógeno. Siempre los confundo, se los juro. He hecho muchas veces el problema y siempre me confundo. 1.5. 53%. Más eficiente que el reactor 1, ¿no? En el reactor 1 solamente el 10% reaccionó y aquí el 56, el 53%. ¿Quieren que calculemos la temperatura 2? Ya para matar tiempo. Sí. Sí. La energía en 2 la habíamos calculado. Hicimos todo esto por nada. La energía en 2 la habíamos calculado así, pero también sabemos que la podemos calcular con la sumatoria, ¿no? Entonces, sería la sumatoria de los moles que tengo en esa línea por su CP. Y todo eso está multiplicado por temperatura 2 menos la de referencia. Como nos piden temperatura 2, pues hay que despejarla. Temperatura 2 es igual a la energía en 2 entre la sumatoria por su CP de cada componente más la temperatura de referencia. Si desarrollamos, pues la temperatura 2 va a ser igual a la energía en 2 que ya la tenemos. La sumatoria, que es lo que tenemos en 2,
¿Qué tenemos en 2? No tenemos un balance de masa. Sí. Ay, la dejé ahí arriba, en serio. Ok, entonces tenemos 0.09 de nitrógeno más 0.27 de hidrógeno más 0.02 más 25. Mil ciento noventa y tres punto 37 grados Celsius. ¿Por qué se calienta el reactor? Está muy fumada esta temperatura. ¿Cuánto metemos en 3? 0.81. Bueno, si es más. No sé por qué se calienta tanto. Porque vean, en 4 tenemos 425 y a pesar de que reacciona más, o sea, libera más energía porque es una reacción exotérmica, no se calienta tanto como el reactor 1. Y el reactor 1 sí se super calienta. Está 1000. Energía en 3. Kilocaloría por hora. Sí, bueno, eso es lo que da. Ni modo. Ese sería todo el problema, muchachones. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo bien. Sí. Bueno, pues